Estamos en el periodo de transición, el gobierno de Mauricio Funes está terminando su periodo, es un gobierno que está prácticamente dejando el escritorio limpio. Seguramente para un presidente hay dos prioridades, una, ser visto como un presidente muy popular, y otra de las grandes preocupaciones de un presidente saliente es que no vaya a ser investigado después de terminar su periodo. Mauricio Funes está ya al final del gobierno y todavía Salvador Sánchez Serén no es el presidente de la República, lo va a hacer hasta el 1 de junio. Y sin duda hay como tres aspectos centrales que están dominando la vida política del país. Uno es el hecho de reuniones con sectores de la vida nacional. Llama muchísimo la atención de que los sectores con los que se ha reunido el presidente electo son empresariales, la Iglesia Católica, pero la base fundamental, que es la correlación que le permite al gobierno haber ganado la elección, que son los obreros, los campesinos, los estudiantes universitarios, los sectores progresistas de las capas medias, no están incluidos todavía en las pláticas que el gobierno tiene con los sectores de la vida nacional. Es de esperar que, siendo el factor de correlación fundamental para un gobierno de izquierda, pues se puedan hacer los acercamientos posibles que permitan que los movimientos sociales, que son la base de la organización política, después tengan una participación en estos diálogos que se están haciendo en el periodo de la transición. El otro aspecto importante de este momento es el tema del gabinete. Poco a poco el presidente está dando a conocer los miembros de su gabinete. Hay una mezcla de continuidad y cambio, pero hasta ahora lo que hemos visto es continuidad. Y el tema es que desde la secundaria y en la universidad yo aprendí que las categorías van juntas, aunque parezcan contradictorias, cambio y continuidad, y que la base del cambio obviamente se da sobre lo que es digamos, permanente, pero todavía falta que en el gobierno exprese de manera más clara esa vinculación de continuidad y cambio. Y el otro aspecto es el tema económico. El Salvador tiene una economía complicada, el 56% del PIB es el monto de la deuda pública, hay un problema de caja, de gasto corriente para financiar la actividad del Estado, y eso es motivo de preocupaciones. Se habla ya de la necesidad de una reforma fiscal en la cual se busque la manera de que el gobierno tenga fondos. Pero quizás lo central es lo que vimos al principio. El Salvador, para que se profundicen los cambios, necesita crear una correlación favorable en la cual los sectores populares de obreros, campesinos, estudiantes, sectores progresistas de las capas medias tienen el papel central. En la misma historia del desarrollo político del FMLN no se puede entender sin el desarrollo de un extraordinario movimiento social que después se radicalizó y se convirtió en lo que hoy conocemos como FMLN. Bueno, la política es de intereses, y por supuesto que aquí se están tocando intereses económicos claves, es decir, uno de los negocios del siglo ha sido siempre en El Salvador la adjudicación de las frecuencias radiales. Hacer radio aquí, lo caro no son los equipos de transmisión, lo complicado es tener adjudicada la frecuencia para poder explotarla. Eso ha generado que en El Salvador hayan oligopolios de la comunicación, un grupo muy pequeño de empresarios que controlan la comunicación en televisión, en radio, en medios escritos. Hay un zar de las comunicaciones que controla los más importantes medios de comunicación, que por supuesto también no se ha visto dañado por el gobierno actual, ni creo que vaya a ser dañado por el gobierno que sigue. La pautación comercial que ha tenido este empresario ha sido mayor ahora que las que ha tenido en años anteriores.
tocar el tema de la digitalización, tocar el tema de la asignación de frecuencias es tocar un tema fundamental de tasas de ganancias extraordinarias en las cuales el pastel se ha repartido muy inequitativamente. Aquí no hay Santísima Trinidad, no es cierto que en El Salvador sean trino y uno el mecanismo de comunicación privado con el comunitario y el estatal. Aquí hay un fuertísimo movimiento comunicacional privado que el único objetivo que tiene es lucrar, y unos brazos raquíticos de medios de comunicación comunitarios y muy con problemas de origen, con un ADN debilitado de la comunicación estatal. Así que si se quisiera avanzar en el desarrollo de la comunicación en El Salvador, esos tres sectores deberían más o menos estar comenzando a equilibrarse. Yo no diría equilibrar porque el desequilibrio es inmenso. Y hay maneras de empezar a hacer acciones concretas. El pastel publicitario estatal se debería de repartir más equitativamente y las emisoras comunitarias deberían de tener acceso a una cantidad importante, o por lo menos de alguna manera más equitativa del pastel publicitario del Estado, que no es poca cosa. Además, en El Salvador se ha ocupado para premios y castigos el pastel publicitario. No está de acuerdo la política editorial de un medio con lo que el gobierno está haciendo, inmediatamente viene el castigo. Está de acuerdo, viene el premio y hay más pautación. El otro tema es este. Ya estamos a las puertas de que se va a revisar la adjudicación de la frecuencia y viene el tema del futuro, que es la digitalización. Son temas en los que se mueven millones de dólares y los grandes empresarios de la comunicación les puede importar menos todo, pero no este tema. En la CIGET, en las leyes, está el corazón de la posibilidad de una danza de millones de dólares, en la cual, por supuesto, no están dispuestos a dejarlo ir, pues, y eso es su lógica, es la lógica de la búsqueda de la máxima ganancia. Entonces ahí está un problema central del cual yo tengo dudas que pueda hacerse solo con la política pública avances importantes. Otra vez, si no hay un movimiento social organizado, movilizado, consciente, que pueda respaldar medidas, no estamos en el Ecuador, no es Argentina, donde desde el Ejecutivo se propusieron leyes de comunicación, no es el caso salvadoreño. Es decir, aquí lo que hay es un proceso que tiene un calendario en el que va a tocarse estos temas. Un escenario deseado sería que el Ejecutivo elaborara una ley de comunicación, no la ley que está pendiente, que es la comunicación pública, sino que una ley general de comunicación en las cuales se pueda cambiar radicalmente este tema. Por supuesto que solo tocar ahora el tema de que paguen impuestos, que es una ley vieja en el país, sobre pretexto de garantizar la libertad de prensa, aquí se acordó en el siglo XIX que las empresas que ocupan papel para impresiones, los periódicos, no pagaran impuestos. Eso ha posibilitado el enriquecimiento de estos grupos de una manera impresionante, porque no solo ocupan el papel para hacer los periódicos, lo ocupan para N tipo de publicaciones que impulsan sin pagar impuestos. Entonces, estar hablando de quitar el impuesto a las publicaciones va a ser visto como un atentado a la libertad de prensa, en el estilo de poder disfrazar la defensa de los intereses de los grandes grupos de periódicos del país. Solo eso ya es motivo de un cuestionamiento telúrico en el país, y el gobierno solo no tiene la suficiente fuerza para poder enfrentar una política fiscal que le quite ese tipo de ventajas a las editoriales de los periódicos. Y el otro es
que ya es un sueño de opio en el país, que pudiera el Ejecutivo elaborar y presentar a la Asamblea Legislativa, como tiene iniciativa de ley, una ley de comunicaciones. Son odiosas las comparaciones, pero para que se entienda rápido el tipo ecuatoriano, el tipo argentino, al menos eso. En El Salvador eso es hacer la revolución. Aquí se hace la revolución en lo tributario y se hace la revolución en las comunicaciones. Eso es hacer revolución. Un gobierno que logre cambiar las comunicaciones en su forma de propiedad y que logre cambiar el sistema tributario del país, ya hizo una revolución, y si lo acompaña con una revolución educativa, eso es el socialismo del siglo XXI en El Salvador, para que podamos definirlo, pues, porque como el socialismo del siglo XXI es una categoría en construcción y nadie sabe qué es, en El Salvador, para mí, socialismo del siglo XXI es revolución educativa, con universalización de los niveles educativos, con calidad, que pueda hacer a esta población una población educada, con acceso a las tecnologías de información y comunicación, y no una educación para que trabajen en los call centers o en las maquilas, una población que tenga acceso a los beneficios del Estado a través de una política tributaria progresiva, y un sistema de comunicaciones en las que las tres divinas personas, la comunicación privada, la comunitaria y la estatal, tengan más o menos equidad, es hacer la revolución. Para mí eso es el socialismo del siglo XXI. Digamos que se han empezado a dar, pero lo que se necesita para estar a la altura de las necesidades son pasos mucho más grandes. Por supuesto hay que dignificar y calificar al magisterio. No es posible pensar cambios importantes en la educación con un magisterio que está desmotivado, que no tiene reconocimiento social, que no está calificado. No se puede hacer una revolución educativa si no hay una infraestructura digna para el desarrollo de la actividad educativa, con escuelas decentes, donde los estudiantes se consideren con motivación para aprender. No se puede hacer revolución educativa sin recursos educativos. Está anunciado el programa Una computadora por niño. Eso es sensacional. Yo creo que lo debe hacer el gobierno. Por supuesto que no solo es entregar máquinas, hay que capacitar a los docentes, hay que conectar el internet en todas las escuelas, hay que crear los programas que puedan ser útiles para las computadoras. La cosa no es tan simple de entregar computadoras. Está el problema de la incapacidad del aparato educativo de absorber toda la demanda, toda la oferta. Hay mucha gente que quiere estudiar, pues demandan estudios universitarios y la universidad pública es incapaz de absorber toda esa demanda. Hay que crear modalidades educativas que no sean presenciales porque no alcanzan ni los edificios, ni los pupitres, ni los maestros para darle educación universitaria a todos los que quieren estudiar. Entonces eso significa la universidad a distancia, en línea, que está propuesta en el programa de gobierno, y eso es un desafío importante hacerla. Universidad pública en línea. Eso ampliaría las modalidades y la demanda podría ser satisfecha en alguna medida de personas que quieren estudiar educación superior. Entonces, la otra cosa que es muy básica es revolución, 8% del PIB de rango constitucional invertido en educación. El día que en este país, además de todas las condiciones que hemos hablado, dignificar y cualificar a los maestros, tener una infraestructura educativa digna, tener recursos educativos, computadoras, libros, librerías, bibliotecas importantes. El otro es tener los recursos, y eso significa que en cualquier país que pueda decir que va camino a hacer una educación de calidad, el porcentaje del PIB que se invierta debe ser por lo menos el 6, el 7% del PIB. Nosotros en los acuerdos de paz logramos que el 6% del presupuesto, no del PIB, se invirtiera constitucionalmente en justicia. Hoy la gran revolución sería lograr que después de estos 5 años
tenga rango constitucional que el 6% del PIB se invierte en educación. Por supuesto no solo es el dinero, hay que saberlo administrar, hay que rendir cuentas, hay que manejarlo con transparencia, pero ahí está la revolución. Bueno, hoy ya es un mes exacto de la realización de la elección y podemos decir que hoy el país está dividido en dos sectores, los que quieren sacar adelante el país y los que lo quieren hundir. Ya el estar repitiendo que el país quedó dividido como resultado de las elecciones en los que apoyaron a uno u otro partido es cuestión del 9 de marzo. Hoy estamos en el 9 de abril y la división del país es otra. Parecería ser, cuando uno ve la lógica del empresariado salvadoreño, de los sectores más poderosos económicamente del país, sin duda ellos actúan con un criterio de pragmatismo muy grande. Lo que tienen que asegurar es la rentabilidad de sus inversiones en El Salvador. Por eso a ellos creo que no les cuesta mucho encontrarse con el futuro gobierno y establecer los términos de entendimiento que les permita que la tasa de rentabilidad no se vea afectada por el cambio de gobierno. Además es un cambio con pocas turbulencias, puesto que es un gobierno que no es exactamente el mismo el que va a asumir el 1 de junio, pero sí tiene un componente muy fuerte, es decir, el carro en el que se subió Mauricio Funes para poder llegar a la presidencia tiene 4 letras, se llama FMLN, sin la posibilidad que tuvo Mauricio Funes de ser respaldado por el FMLN, no hubiera podido llegar a ser presidente. Entonces, es prácticamente un aterrizaje sin mayores problemas en términos de entregar el gobierno el que va a tener Salvador Sánchez Serén. Las turbulencias vienen por otro lado, son problemas que la campaña electoral no tocó, como el tema de la delincuencia en su profundidad, o el tema económico en su crisis, o el tema ambiental. Este país es un país con una vulnerabilidad ambiental muy grande. Aquí llueve 3 días y se caen puentes, se echan a perder cosechas y mueren personas. No hay un sistema de alerta temprana ni de organización civil que posibilite que, a pesar de que existe un ciclón, las bajas de personas sean mínimas. Todavía El Salvador tiene mucho que hacer en términos de organización civil para poder enfrentar la vulnerabilidad ambiental que tiene. Entonces, el gobierno tiene enfrente una victoria de la que va a disfrutar una luna de miel muy corta, porque los problemas no se van a hacer esperar, ni los de seguridad, ni los económicos, ni los ambientales, y va a tener que correr el presidente electo para poder enfrentarlos. Bueno, el gran telón de fondo de la coyuntura próxima es la elección 2015, puesto que Salvador Sánchez Serén lo que ha ganado es una parcela del aparato del Estado, lo que va a administrar él es el Ejecutivo, es decir, y en un sistema democrático de pesos y contrapesos, la Asamblea Legislativa es clave. No es posible pensar que un presidente pueda gobernar el país con una Asamblea en la que no tiene una correlación que apoye para préstamos, para decisiones que se necesita una mayoría calificada. Así que, sin duda, la gestión del primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén va a estar mediada por la preocupación de que lo que haga o deje de hacer afecte la votación en 2015. Eso se va a convertir en un freno de mano que va a imposibilitar tomar medidas que pueden ser antipopulares, que necesita el país y que puedan reflejarse en pérdida de votos en 2015. Eso por un lado. Por el otro, cuando uno ve política fiscal, uno entendería que un gobierno de izquierda va a buscar la progresividad en el pago de los impuestos. Esto quiere decir que el que tenga más riqueza y el que tenga más ingresos pague más impuestos. Es inaceptable que se pueda plantear una reforma fiscal
con carácter regresivo, que los que tienen menos paguen más impuestos. Bueno, así está configurada hasta ahora la composición fiscal del país. Los ingresos que recibe el gobierno por concepto del IVA son más que los que se reciben por impuestos sobre la renta. Entonces, eso va a tener que ser tocado en algún momento. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no va a dar el préstamo precautorio, stand-by se conoce en inglés, si no se cumplen ciertas medidas en las que el banco lo que busca es asegurarse que le van a pagar. Y para ellos la lógica es muy fácil, aumentar el IVA a 3 puntos. Eso es inaceptable y creo que es inmanejable para poder ganar unas elecciones, plantearse una decisión fiscal de esa envergadura. Yo estoy convencido que la lógica del capital es la búsqueda de la máxima ganancia. Los empresarios que ya tienen inversiones importantes en el país van a buscar entenderse con el gobierno para que la tasa de rentabilidad de sus inversiones no se vea sustancialmente afectada por medidas de política económica del gobierno. Y el gobierno, en el afán de lograr gobernabilidad, va a buscar pactar compromisos, acuerdos que le posibiliten no tener una empresa privada completamente en contra. Aquí en El Salvador hay antecedentes. En el periodo de Duarte se dieron huelgas empresariales que prácticamente paralizaron el país. Es decir, no es lo mismo querer gobernar un país con los medios de comunicación, donde los oligopolios de la prensa están en contra del gobernante, y con una gremiales empresariales y grandes empresarios, que no es lo mismo, también en contra. Es decir, entiendo yo que lo que se anda buscando en este momento es gobernabilidad. El precio de la gobernabilidad es lo que hay que discutir. ¿Qué significa en términos de política pública asegurar gobernabilidad? Y es una relación costo-beneficio. Si el costo es mayor que el beneficio, entonces no es rentable, ni política ni económicamente. A ver, el tema de la delincuencia en El Salvador no es unidimensional. No se puede pensar que el único problema del país son las pandillas y el único problema es que las manifestaciones del delito son los homicidios. El problema es muchísimo más complejo que eso. Hoy precisamente hay una actividad de la Fiscalía de buscar embargar los activos de un grupo de empresarios que es público, que están vinculados a la actividad del narcotráfico. Es decir, son grandes hoteles en San Salvador y en el occidente del país que han sido investigados. Eso que era una vox populi en el país, hoy está siendo ya tomado en cuenta por la Fiscalía. Por supuesto que ahí la presión norteamericana es fundamental para entender esto. Pero lo primero que hay que aclarar en términos delincuenciales es que en El Salvador, además de las pandillas, opera de manera muy grande la narcoactividad. En El Salvador hay 600 toneladas de cocaína que pasan por este corredor y el lavado de dólares también es importante. Lo que sucede es que eso está invisibilizado y todo lo mediático está cubierto por el problema de las pandillas. Ciertamente son una lacra social y al menos el ministro de Justicia y Seguridad Pública ya reconoció de que es parte de una táctica de los grupos de pandillas de generar un ambiente de atacar policías para buscar una supuesta negociación. Es decir, la solución al problema del país es salir de la unidimensionalidad y entender que el problema es más complicado que las pandillas, que los delitos son más que los homicidios, que aquí hay lavado de dólares, que aquí hay narcotráfico, que aquí hay robos, que hay hurtos, que hay formas de delincuencia todos los días, más allá de los homicidios, y tener una política pública de seguridad integral que tenga componentes de prevención, de control y represión del delito, de reforma judicial, de atención a las víctimas. No hay situación de orfandad mayor que ser víctima de la delincuencia en El Salvador. No hay apoyo del Estado, ni jurídico, ni médico, ni psicológico, ni económico, para poder enfrentar
una situación de victimización de la delincuencia. Esto es como la cuestión central. Por supuesto que la actividad de un movimiento social consciente, organizado y movilizado en el espacio de la lucha de los sectores sociales, que es la calle, es vital como factor de correlación si se quiere plantear que las medidas que el gobierno quiere implementar tengan respaldo. El respaldo natural, estratégico, lógico es 150.000 personas en la calle acompañando una medida de política pública hecha por el gobierno. Es decir, yo pensaría que para el gobierno debería de ser prioridad número uno formar la correlación que le permita que sus políticas públicas puedan ser respaldadas con fuerza, con capital social y político. El movimiento social tiene que tener en primer lugar una actitud crítica. Actitud crítica es ponderar lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto del gobierno. Creo que no sería buena idea tener los comportamientos de hace 5 años, de decir, bueno, el gobierno está empezando, démosle tiempo, se está organizando, vamos a ver que con esa tolerancia pueda estar listo para gobernar, y así se pasaron varios años. Es decir, la historia de la lucha social supone que los derechos son conquistados y que no hay en la historia de la lucha social ninguno de los derechos que no haya sido producto de la lucha en la calle, el sufragio femenino, la lucha por las 8 horas laborales, la lucha que usted quiera, la lucha por la autonomía universitaria, la que quiera, está vinculada a la lucha social. Y también el otro entendimiento que debe existir es que derecho que no se defiende se pierde. Entonces, si los sectores sociales quieren tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejor educación, tienen que tomar una actitud crítica, de apoyo crítico al gobierno. Apoyo crítico significa apoyar y acompañar todas aquellas medidas de política pública que sean correctas en función de los intereses de los sectores populares, y criticar con la misma fuerza aquellas medidas que se considere que son lesivas a los intereses nacionales y populares de El Salvador. Esa es la actitud correcta. No se puede simplemente tener un comportamiento de celebrar todo lo que el gobierno hace, en una actitud de dejar hacer, dejar pasar, complacientes. Eso es autopista al fracaso, a la derrota y al retroceso de la lucha y los intereses de los sectores populares, sociales. Y aquí hay que poner en discusión, y en algún momento se debe hacer, qué papel juegan los programas sociales. Los programas sociales sin duda resuelven problemas de necesidades de las personas y se convierten en paliativos importantes ante los niveles de pobreza que tiene el país. Pero la pregunta es, ¿tendrán un componente desmovilizador? ¿Será que personas con planes como el PATI o los útiles escolares consideran que eso es suficiente y ya no hay razones para luchar, para movilizarse, para participar activamente? Esa es una cuestión que hay que estudiar, porque si el efecto de los programas sociales es desmovilizador, no va a tener este gobierno los elementos de correlación que le permitan profundizar los cambios que se ha planteado, ni siquiera el programa de gobierno que ha propuesto. O sea, el factor determinante que posibilitará los cambios se llama apoyo consciente, movilizado y organizado de los sectores populares. Bueno, es indiscutible y eso es evidente, y todas las personas, al ser cuestionadas cuál es el principal logro del gobierno, son los programas sociales. Eso no tiene mayor discusión, salta a la vista, es muy frecuentemente mencionado. Hay cuestiones en las que el cambio ha estado ausente.
Por ejemplo, la política exterior. Es cierto que desde el primer día del gobierno de Mauricio Funes establecieron relaciones con Cuba y eso es fundamental, pero en general la política exterior del gobierno salvadoreño ha sido muy conservadora. Israel, Corea del Sur, Taiwán, por supuesto, Colombia, el Chile antes de Pinochet, antes de Bachelet, han sido las alianzas internacionales que con más fuerza ha desarrollado este gobierno. Yo creo que ahí hay un componente de una política exterior conservadora, muy conservadora, es decir, no se ha mirado hacia el sur, es decir, la mirada es hacia el norte y se le da la espalda a las posibilidades de cooperación y de una relación que puede ayudar incluso a resolver los problemas del país, asociado a dinámicas que tienen fuerza y un desarrollo importante en el sur. La cooperación tendría que ser sur-sur. No es posible pensar que El Salvador pueda enfrentar los problemas con una política exterior conservadora. Y conservadora es fortalecer los vínculos con Israel, con Corea del Sur, con Taiwán, con Colombia. Eso es política exterior tradicional. Ahí yo vería uno de los puntos en los que los cambios han sido bastante limitados. En política económica, pues la misma dificultad del país, que no es producto de la gestión Funes, de su escaso crecimiento económico, su política regresiva en términos de impuestos, pues tampoco ha habido avances importantes. Hay que entender también que el gobierno tomó posesión en el momento de la crisis más profunda del capitalismo, en 2008-2009, es decir, habían tasas de crecimiento negativas de menos 3% del PIB. Y digamos que si hay algún logro, haber sido por lo menos llevada la situación económica a un punto igual al que estaba antes de la crisis económica. Los motores del desarrollo, ¿cuáles son? Si los motores del desarrollo ampliamente propagandizados por Funes son el Fomilenio y el Asocio para el Crecimiento, son motores que no han encendido. Esos motores de crecimiento nunca encendieron porque están pendientes de aprobación el Fomilenio en el segundo compacto y la ley para el asocio público-privado no se ha aprobado. Además que yo tengo dudas muy fundadas de que apuestas estratégicas basadas en esto no nos van a llevar muy lejos. Son motores de un cilindraje muy bajo. Es decir, aquí necesitamos motores de avión de un 747 para sacar adelante el país, y esos motores son como de avioneta. Y además que no encienden, o sea, es que lo más dificultoso es que no han encendido.